Hola a todos y bienvenidos a este nuevo recorrido visual. Hoy vamos a explorar algo verdaderamente alucinante, la asombrosa transformación biológica del desarrollo humano. Y es que, si lo pensamos bien, es un viaje casi milagroso que empieza a partir de una única y diminuta célula microscópica y culmina en un ser humano de 6 años totalmente independiente y funcional. Al repasar esto, nos damos cuenta de la complejidad y precisión casi absolutas que la biología ejecuta silenciosamente todos los días. Para arrancar, imagínense esto por un momento. Una sola célula, fecundada, se multiplica, se organiza y se transforma en una maravilla biológica que termina pesando entre 2.500 y 4.000 gramos, y todo esto en apenas 40 semanas. Tratar de dimensionar esa aceleración en el crecimiento nos da una perspectiva muy clara del inmenso, gigantesco esfuerzo metabólico que ocurre durante la gestación. Es literalmente una locura. Para entender cómo ocurre todo esto, vamos a dividir nuestra hoja de ruta en 5 grandes bloques. 1. Desde la concepción al nacimiento. 2. El primer año y sus bases motoras. 3. De 1 a 3 años. 4. De 4 a 6 años. Y finalmente, el bloque 5, donde veremos el rol clave del fisioterapeuta. Empecemos con la primera etapa, de la concepción al nacimiento, o lo que es lo mismo, la fase prenatal y de organogénesis. Bueno, aquí lo fundamental es entender que los cimientos para todo el movimiento y nuestra supervivencia futura se construyen mucho antes de nacer. Fíjense cómo estas 40 semanas se condensan. En las primeras 8 semanas, literalmente se crea el plano arquitectónico completo del individuo. Se forman las capas germinales que van a ser el sistema nervioso y muscular. Luego, a partir de la semana 9, en la etapa fetal, el organismo se enfoca en una rapidísima migración neuronal hacia la corteza cerebral, acompañada, por supuesto, de un crecimiento físico acelerado hasta el día del parto. Y de repente, llega el nacimiento, una transición monumental y, digamos, bastante drástica hacia el mundo exterior. Para sobrevivir, el cuerpo tiene que hacer cambios inmediatos. Se inicia la respiración aérea por primera vez en la vida y los conductos cardíacos fetales se cierran para cambiar el flujo sanguíneo. Por eso, el famoso test de Apgar es tan vital aquí. Se aplica al minuto 1 y al minuto 5 de vida para evaluar el tono muscular, la frecuencia cardíaca y la respiración. Nos asegura, de forma muy objetiva, que el recién nacido se está adaptando bien. Pasamos a la etapa 2, el primer año, que define las bases motoras. Esta es la fase con la velocidad máxima de cambio neuromotor. Los primeros 12 meses son una locura. Es esa ventana donde los reflejos primitivos de supervivencia le van cediendo el control a los movimientos voluntarios. Pero el punto clave aquí es, ¿cómo ocurre ese control? Se rige por 2 reglas biológicas que son inquebrantables. Tenemos el principio céfalo-caudal, que significa que maduramos el control de arriba hacia abajo, desde la cabeza hasta los pies. Y el principio próximo-distal, que dicta que el control va de adentro hacia afuera, del centro del cuerpo hacia las extremidades. Conocer estas 2 reglas es como tener la bola de cristal del desarrollo físico, pura lógica clínica. Y veamos cómo funciona esa lógica biológica en la práctica. A los 3 meses, el bebé logra sostener la cabeza. Siguiendo esa misma dirección hacia abajo, el control desciende por el tronco. Y a los 6 meses ya logran sentarse. Luego ese control baja a las caderas y rodillas, logrando un gateo coordinado a los 9 meses, hasta llegar al asombroso momento de pararse y dar esos primeros pasos al año de vida. Y al mismo tiempo, de adentro hacia afuera, sus manos aprenden a transferir objetos hasta lograr una pinza precisa. Es como armar un rompecabezas perfecto. Pero ojo, mientras el esqueleto y los músculos luchan por dominar la gravedad, el cerebro del bebé está trabajando a 1000 por hora en otros frentes. Por un lado, el lenguaje pasa de ser un llanto puro a terminar el año diciendo entre 2 y 8 palabras ya con significado. Y por el otro, la parte social evoluciona muchísimo. Pasan de esa simple sonrisa refleja, a reconocer rostros, sentir ansiedad ante extraños y a jugar emocionados al clásico juego de esconderse y aparecer. Vamos a la tercera etapa, de 1 a 3 años, la emancipación locomotriz. Aquí entramos en una etapa fascinante y a veces un poco caótica. Empezamos a los 12 meses con una marcha bastante torpe, caminando con los bracitos arriba y las piernas separadas para no caerse. Pero fíjense el salto. A los 2 años, esa marcha ya se convirtió en una carrera suave e incluso suben escaleras.
Y a los 3 años, la agilidad es tal que pueden pararse en un solo pie, pedalear un triciclo con muchísima confianza y hasta usar tijeras sosteniéndolas correctamente. Y en el fondo de toda esta energía física ocurre una explosión social masiva. Empezamos con la ansiedad de separación y el acto de señalar con el dedo. A los 2 años, ya juegan de forma paralela junto a otros niños y arman frases simples. Pero a los 3 años ocurre la gran transformación. Entramos de lleno en la famosísima etapa de los porqués, donde todo es una pregunta constante. Su lenguaje ya es muy comprensible y por fin logran integrarse en juegos cooperativos y respetar los turnos. Llegamos a la etapa 4, de 4 a 6 años. La fase de refinamiento y especialización. En la edad preescolar, los saltos en la coordinación ya no son solo sobre moverse, son sobre moverse con precisión y agilidad. A los 4 años ya pueden copiar formas geométricas exactas. A los 5 logran caminar uniendo talón y punta sobre una línea recta. Y su vocabulario explota hasta las 2000 palabras. Y al llegar a los 6 años, la coordinación es tan milimétrica que ambas manos trabajan juntas a la perfección para, por ejemplo, escribir su propio nombre. Además, aquí el desarrollo emocional da un paso gigante con la formación de amistades reales y profundas. Y todo esto nos lleva a un concepto sumamente profundo. El movimiento, en el fondo, es el eje integrador del esquema corporal y la psique. No estamos hablando solo de hazañas físicas o de moverse por moverse. Todas estas habilidades motoras son literalmente los bloques de construcción sobre los cuales el niño logra integrarse psicológica y socialmente con el mundo que lo rodea. Y esto nos conecta con nuestra última etapa, la número 5, el rol del fisioterapeuta y la aplicación clínica de estos hitos. Entonces, ¿por qué es tan crucial entender esta cronología? Porque para un fisioterapeuta, esta es la herramienta de trabajo más poderosa que existe. Funciona como una lente de detective. Si conocemos exactamente qué debe pasar en cada mes, podemos detectar señales tempranas de alarma. Por ejemplo, notar que ciertos reflejos primitivos persisten cuando ya no deberían puede ayudarnos a descubrir alteraciones neuromotoras, como la parálisis cerebral, a tiempo. Actuar rápido en estas primeras ventanas de desarrollo maximiza la neuroplasticidad del cerebro, y eso, de verdad, puede cambiar por completo la trayectoria de vida de un niño. Y claro, esto no puede ser una simple revisión de una sola vez. La evaluación tiene que ser continua o longitudinal. Esta observación constante es lo que nos permite diferenciar qué es simplemente una variante normal y qué es realmente una señal de alarma. Pero quizá lo más importante de todo esto es que transforma el conocimiento médico en una herramienta para empoderar profundamente a los padres y cuidadores. Los convierten en agentes activos del tratamiento, para que puedan llevar esa terapia al día a día del niño en su propia casa. Para cerrar, los quiero dejar con una reflexión que me parece fascinante. La próxima vez que vean a un niño corriendo por el parque, dando un salto o simplemente trazando una línea con un crayón en un papel, pregúntense, ¿cuántos millones y millones de conexiones neuronales hicieron falta operando de forma silenciosa e incesante desde la concepción para lograr un movimiento que parece tan sencillo? Es un recordatorio espectacular de la milagrosa complejidad biológica que ocurre dentro de cada ser humano en crecimiento. Ha sido un placer compartir esta información. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.